Las criptomonedas suben como espuma hoy y ayer. Suben y suben. Y acá quiero hablarles de XRP de Bitcoin, a ver cómo la ven ustedes. Soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con este estilo de inversiones. Hablemos del mercado en general de las criptomonedas. Está en 1,07 trillones de market cap global y ha subido hoy 0,68%. Como digo, ha subido como espuma. Llevamos 2 días de muy buen movimiento, muy buenos volúmenes y les quiero hablar de estas monedas que a mí me llaman la atención, puntualmente XRP, donde he hecho un poco más de investigación y análisis. Bitcoin hoy está, en este momento, está en $27.107, ha subido 1,05% con un market cap de 528 mil millones de dólares y un volumen transado hoy de 14.148 millones de dólares. Esto es una cantidad increíble. Ethereum también ha operado muchísimo. Tether, que es una moneda estable, está ahí también con una transacción muy alta. Y XRP, acá lo anotan en CoinMarketCap en 979 millones de dólares y ha subido a .522 centavos de dólar, 52 centavos de dólar, y ha subido hoy 2,62%, en la última hora casi el 1% y va en 8,94%. ¿Esto por qué? Porque ha entrado muchísima plata, según lo que veremos ahorita, en esta moneda y hay muchísimo positivismo y la gente está muy bullish, como dicen los americanos, en XRP. Ripple sigue haciendo de las suyas y hoy vimos a la gente de Ripple en Estados Unidos frente al Congreso, frente a la Corte Suprema, que se iban a presentar. No sabemos exactamente o no sé exactamente qué fue lo que pasó al final y qué fue lo que dijeron. Tocaría buscar bien la noticia, para mañana se las tengo. Como les digo, está en 52 centavos de dólar, el market cap está en 27.731, volumen transado está casi en el billón de dólares, que son casi 1.000 millones de dólares según lo que dice acá en CoinMarketCap, pero lo vi en otro artículo que ya les mostraré, donde estamos por encima del 1.03 billones de dólares operados solamente en XRP en estas últimas 24 horas. Como les digo, XRP subió y rompió la resistencia de los 50 centavos de dólar con tres posibles escenarios. Pues me acuerdo de un amigo español que hablaba tres escenarios, o que sube o que baja o que se queda igual. Pero miren, el escenario 1 dice que hay un posible bull run que va a llevar a romper estos 50 centavos de dólar y fácilmente llegar a los 70 centavos de dólar. En el corto tiempo subiría de los 55 centavos y pasaría a los 70 centavos según este artículo. El escenario 2 es que el mercado sea supremamente fuerte para los osos y el bear lleve a que retroceda la moneda, no rompa esta barrera, o mejor dicho, no, pues haya sido una rotura temporal y vuelva a los 43 centavos que está definido en el pasado. Pero como vemos, este artículo es de ayer, ya rompió los 52 centavos de dólar y puede seguir subiendo a los 55 para continuar a los 70 centavos. Otro escenario es que se consolide entre estos precios en un rango entre los 47 centavos y los 50 centavos. Este es un rango estable que se pretendía que se mantuviera, pero yo personalmente creo que ese rango ya lo rompió y que la tendencia es, como decía en un artículo anterior, en un video anterior, el tren ya dejó la estación y va hacia arriba en expectativa de que aquí a 7 meses, que es el halving de Bitcoin, que también este halving jalona todas las altcoins, igual que Bitcoin, termine llevando a esta moneda por encima del dólar 20 y, como yo espero, llegue fácilmente entre los 4 dólares y los 6 dólares a mitad del próximo año. ¿Por qué lo digo así? Porque esta es una moneda que, a diferencia de otros bull runs, es una moneda que trae utilidad. Y hoy en día la utilidad está por encima de todo lo que pasa. Pasa una cosa adicional y les voy a mostrar acá con este artículo que les tengo, que es sobre la Fed. La Fed toma decisión mañana con respecto al mercado. La semana pasada vimos como la inflación de Estados Unidos estaba al 3,7,
está no tan disparada como antes, sigue estando alta, pero lo único que veo yo personalmente que mantiene la inflación alta en Estados Unidos es el costo de los combustibles, que se ha disparado por el manejo que han dado los árabes y la OPEP para mantener el petróleo alto por una guerra de precios que están haciendo controlando los inventarios. Se espera que ellos mantengan 3 millones de 3 millones de barriles estancados y controlada la producción para lograr un déficit final del último trimestre de 3.3 millones de barriles para todo el mercado. Esto mantiene el petróleo por encima de los 94 centavos y, pues perdón, 94 dólares el barril, se me confunden las cifras a veces, lo cual va a mantener este precio alto y va a mantener la inflación alta. Pero para mañana, la Fed se espera que, o por lo menos el 97% de los analistas en Wall Street esperan que no suban las tasas y las mantengan iguales, y en noviembre el 60% esperan que las mantengan ahí o máximo 25 básicos por encima. Eso le da, según lo que dice la gente, un final a la subida de la Fed. Esperemos mañana la decisión, esperemos mañana el discurso de Jerome Powell, que dará todas las señales para ver qué pasa de aquí en adelante. Eso es lo que está manteniendo a las criptomonedas a una alza, porque se espera que ya no suban más y que la plata ya se espere, es más bien un retroceso de las tasas que vayan a la baja en el 2024, que se una a ese halving, y lo cual hace que haya una expectativa positiva con respecto al mundo de las criptomonedas. En el 2021 y 2020 la plata era regalada. Veníamos de la pandemia, veníamos de la crisis del 2008 financiero, la plata era regalada para todo el mundo, las tasas al cero, subieron 525 básicos, la plata se había reducido. Ahora vemos cómo vamos a ver otra vez una plata más fácil, o por lo menos ya sabemos que no va a ser más cara de aquí en adelante. Esa es la razón que les tengo con respecto a la Fed y lo que se está esperando de ellos. Acá tengo un post muy interesante que me llama la atención y que quiero compartir con ustedes. Esta imagen realmente no es de Santino Crypto, sino es de Juan Rodríguez. Esta imagen hace analizar muy claramente qué podría pasar con el mundo de las criptomonedas cuando acepten los ETFs de BlackRock, de Fidelity, de Invesco, de Banect, de todos estos grandes que salen en esta imagen. En esta imagen se ve que si solamente el 1% de los fondos van asignados a la compra de Bitcoin, habría una compra de más o menos unos 5 millones de Bitcoins para llenar estos fondos cuando la SEC acepte y apruebe los ETFs en spot de Bitcoin, y que se espera que sea muy pronto. Recuerden, creo que llevamos 15 días desde la decisión en la cual aplazaron a 45 días, estamos a 30 días de que esto pase. Si esto llega a pasar, que salen a comprar estos fondos 5 millones de tokens, solamente comprando el 1%, el Bitcoin se va a disparar, y esos $30,000 que esperábamos, los $69,000 que fue el all time high, eso se va a pasar derechito y vamos a llegar a el final del año o a abril con un Bitcoin muchísimo más alto. Esta noticia se me hace supremamente relevante y agradecida a Juan Rodríguez, que sacó esta gráfica y es muy útil para todos. Adicional a esto, hay una noticia que les quiero mostrar que salió ayer, es con respecto al problema que hay con Ethereum. Este proceso que hay para analizar qué pasó y todas las vulnerabilidades que hay en este proceso de ETH-Gates, como lo llaman, es a favor de Ripple. Si la SEC toma decisiones con respecto a Ethereum y a este problema que hay, seguramente va a salir mucha información de la gente de Ripple y de los ejecutivos de Ripple para afectar la reputación de Ethereum. Y Ethereum es una cadena, es un mundo, un network muy grande. Es el segundo más grande y que tiene muchísimos proyectos atados que nadie va a querer que se desarmen.
Nadie en el mundo de los americanos, de los políticos y todo el lobby que va a haber es para que la SEC deje quieto a Ripple, si es lo que dice esta noticia. Les dejo estas dos noticias importantes para mi gusto y no les cuento más, no los hago trasnochar más. Los espero en un próximo video de Crypto Bernie y no olviden darle like al video, suscribirse al canal si son nuevos acá y por favor comenten a ver qué opinan de XRP, de Ripple y de todas estas noticias de las criptomonedas. Nos vemos más adelante.